Buenas. Para esta semana, como no pudimos tener sesión virtual, les decidí grabar un video corto explicando qué es lo que debemos hacer en la guía de trabajo autónomo número 15. Esta guía está muy ligada a la número 16, pero vamos a iniciar con unos pasos simples en esta guía número 15. Primero que todo, para esta guía vamos a explicar en qué consisten los acuerdos bilaterales y multilaterales, específicamente en el tema de normas de origen, y explicar los aspectos básicos que se negocian en un tratado de libre comercio, como es el tema de reglas de origen. Esos son los objetivos, ¿verdad?, que se cumplen. Sin embargo, lo que van a tener que hacer ustedes es que se les va a presentar un caso de una negociación hipotética, es decir, no es real, de un TLC, en el cual usted es parte del equipo negociador y debe proponer una norma de origen para una mercancía específica. Es un TLC entre Costa Rica y Uruguay. Como ustedes saben, Costa Rica y Uruguay no tienen un tratado de libre comercio. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una negociación hipotética, algo que podría suceder en el futuro. Van a leer el caso que se les brinda en la parte de abajo y van a clasificar los insumos que vienen para dicha mercancía. Entonces vamos a bajar de una vez al caso, que es lo mismo que viene acá, entonces no hay problema. Y dice que el caso hipotético de esta semana es la negociación de la norma de origen TLC Costa Rica-Uruguay para secadoras eléctricas. Los gobiernos de la República de Costa Rica y la República Oriental del Uruguay han decidido comenzar las negociaciones de un TLC entre las dos naciones. Usted, como profesional en aduanas y con amplia experiencia en el campo de normas de origen, es el encargado de negociar la norma de origen específica de las secadoras eléctricas para cabello. Esa es nuestra mercancía. Les solicitan que haga un informe técnico sobre las mismas para la negociación, tomando en cuenta que debe defender los intereses de Costa Rica o de Uruguay. De cualquiera de los dos, ustedes todavía no saben qué país les va a corresponder. En Costa Rica, las secadoras eléctricas son producidas por la empresa Conair y por la empresa Babyliss. Hay dos empresas que en Costa Rica realmente producen secadoras eléctricas, Conair en Turrialba y Babyliss en Zona Franca en Belén. Uruguay las produce por medio de la empresa Remington. Los insumos para la fabricación de cualquier secadora son los siguientes. Entonces estamos ante un caso acá donde ambos países producen las secadoras. Por lo tanto, ellos van a querer proteger su mercado de secadoras. Sin embargo, tienen que bajarle los impuestos para que entren en el TLC. Entonces, para que esas secadoras, ya sean de Uruguay o de Costa Rica, tengan preferencias arancelarias, es decir, paguen menos impuestos o no paguen impuestos, van a tener que cumplir una norma de origen que garantice que los insumos sean adquiridos en Costa Rica o en Uruguay. ¿Y cuáles son esos insumos? Bueno, una carcasa, que es la parte de afuera, que es fabricada en Uruguay por la empresa Uruplast. Un motor eléctrico que no se fabrica ni en Costa Rica ni en Uruguay. Esto nos dice entonces que ese motor no nos importa. En el caso de la norma de origen, ese motor puede venir de donde sea. ¿Por qué? Porque no se fabrica en ninguno de los dos países. Una resistencia eléctrica fabricada en Costa Rica por Electrolit. Entonces, en el caso de la carcasa, Uruguay va a querer garantizar que sea originaria de alguno de los países del TLC para que los ticos se vean obligados a comprarle las carcasas a Uruguay para garantizar que después las secadoras entren como originarias a ese país. Y en el caso de la resistencia eléctrica, al revés, Costa Rica va a buscar que sean originarias de Costa Rica para que se las compren a esta empresa en Costa Rica y puedan entrar como originarias a Uruguay o a Costa Rica, viceversa. El abanico, fabricado en Costa Rica por Plastivari y en Uruguay por Uruplast. Aquí los dos países lo producen, entonces los dos van a querer que esté dentro de la negociación este abanico. Conductores y cables eléctricos que los fabrica cada empresa, los hacen durante el proceso de fabricación. Los tornillos y pernos de hierro que no se fabrican ni en Costa Rica ni en Uruguay. La rejilla de salida que tampoco se fabrica en ninguno de los dos países. Y el interruptor de encendido y control de aire y de calor que no se fabrica en ninguno de los dos países. ¿Qué es lo que deben presentar? Bueno, deben presentar un informe de máximo una página donde incluyan qué es lo que se va a negociar. Entonces van a poner informe técnico para la negociación de las secadoras de cabello de la partida tal, clasificación arancelaria de las secadoras, ahí lo van a poner. En la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Uruguay. Es un título que suene profesional, técnico. Después, bueno, ya ahí pusieron la clasificación arancelaria de las secadoras, la vuelven a poner abajo. Clasificación arancelaria de todos estos insumos, van a clasificar cada uno de ellos a nivel de 6 dígitos. Pero si ven que a nivel de 6 dígitos todos quedan clasificados en el mismo lugar o la clasificación es muy similar, entonces
van a tratar de clasificarlos a 10 o a 12 dígitos. Después, colocar la información de dónde se produce cada insumo, que eso está aquí. Entonces van a hacerme una lista de los insumos, le van a poner la clasificación arancelaria a cada insumo y van a poner cuando se produzca en Costa Rica, cuando se produzca en Uruguay o cuando se produzca en ambos países. Si no se produce en ninguno de los dos, no ponen nada. Me van a hacer un diagrama con el proceso productivo de las secadoras o una explicación, puede ser un diagrama circular donde se explica el proceso productivo, también puede ser un dibujo o simplemente explicado en un párrafo. Y por último me van a decir cuáles son esos insumos que Costa Rica debe proteger que sean originarios y los insumos que Uruguay probablemente exija que sean originarios, de acuerdo a lo que vimos aquí, los que se produzcan en alguno de los dos países o en los dos países. Entonces van a poner cuáles son los productos sensibles para Costa Rica y su clasificación arancelaria y cuáles son los productos sensibles para Uruguay y su clasificación arancelaria. Eso es todo lo que tienen que hacer esta semana. La próxima semana vamos a negociar la norma de origen. Entonces tienen que tener la información bien preparada para que el negociador no se vaya a confundir. Por favor, entonces, en máximo una página, sean los más creativos posibles para presentar la información. Me van a presentar la clasificación arancelaria de las secadoras, la clasificación arancelaria de los insumos, la información de dónde se produce cada insumo que yo se las doy, el proceso productivo de las secadoras y los insumos que van a ser sensibles, es decir, los que van a ser importantes, que Costa Rica va a defender, que sean originarios de Costa Rica y los que Uruguay va a defender, que sean originarios de Uruguay y cuáles pues no importan. Eso sería lo que tienen que hacer. Cualquier duda pueden hacérmela llegar al WhatsApp.